Hoy les voy a estar hablando acerca de la usurpación de la cabeza, el peligro del señorío humano en la iglesia. La iglesia, al igual que el cuerpo humano, tiene una sola cabeza, Jesucristo. Él es la única autoridad y Señor soberano que la gobierna y dirige. Bajo este entendimiento, la iglesia tiene que cuidarse del peligro que el liderazgo humano usurpe la autoridad de Cristo. El peligro del señorío indebido en el liderazgo. Los varones que enseñan, instruyen y edifican a la congregación deben entender que aunque ejercen funciones de liderazgo, no son la autoridad suprema de la iglesia. Las Escrituras los define como siervos y colaboradores. 1 Corintios 3, versículos 5 y 9. La Biblia condena a quienes buscan enseñorearse de la grey ejerciendo una potestad abusiva, actuando como dueños o amos de la iglesia. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28 y 1 de Pedro capítulo 5, versículo 3. Un caso bíblico de enseñamiento. Diótrefes, 3 de Juan, versículos 9 y 10. Diótrefes es el arquetipo del líder que se enseñorea. Sus acciones ilustran perfectamente el abuso de poder y el desvío del liderazgo bíblico. Número 1. Amar el primer lugar. A Diótrefes, a cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Versículo 9. El error de Diótrefes es un profundo y destructivo deseo de preeminencia. Busca ocupar la posición más alta y ejercer la autoridad de forma unilateral, motivado por la dominación y la ambición de poder, lo cual es opuesto al servicio humilde de Cristo. Número 2. Rechaza la autoridad apostólica. No nos recibe. Versículo 9. Su egoísmo lo llevó a rechazar activamente la autoridad de Juan y sus delegados. Buscaba aislarse de toda rendición de cuentas, erigiéndose como la única y máxima autoridad local, lo que sienta las bases para el error y la división. Esta soberbia implica un rechazo tácito a la sana doctrina que el apóstol representaba. Número 3. Obstaculiza la obra de Dios. Tampoco recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Versículo 10. Usó su posición para controlar y bloquear la obra, negando la hospitalidad a los enviados de Juan. Su gobierno degeneró en tiranía y persecución interna, al prohibir a otros miembros apoyar a los hermanos y expulsar de la iglesia a quienes no se alineaban con su voluntad. Número 4. Parlotea con palabras malignas. Parloteando con palabras malignas contra nosotros. Versículo 10. Empleó calumnias, mentiras calculadas y argumentos infundados para atacar la credibilidad del apóstol Juan. Su objetivo estratégico era destruir la autoridad apostólica para posicionarse como la única y máxima autoridad sin ser cuestionada, revelando un profundo orgullo que busca elevarse al denigrar a otros. Número 5. Centralización de la autoridad. Al buscar activamente la preeminencia, en primer lugar, Diótrefes estaba atentando directamente contra el concepto bíblico de la pluralidad en el liderazgo de la iglesia. El liderazgo del Nuevo Testamento, ejemplificado por los apóstoles y los ancianos, es consistentemente colectivo y compartido. Hechos capítulo 14, versículo 23, Tito capítulo 1, versículo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 y 2. Cuando Diótrefes deseaba tener el primer lugar, su objetivo era esencialmente monopolizar la autoridad. Al convertirse en la única voz dominante, Diótrefes eliminaba la necesidad de la toma de decisiones por consenso entre varios varones o ancianos. Su actitud y acciones convertían una estructura de liderazgo de varios siervos, pluralidad, en una estructura de un solo jefe o amo, monarquía informal. Quienes caen en la práctica de enseñorearse de la iglesia ejercen un dominio o control indebido y autoritario sobre la congregación, excediendo gravemente su rol de servicio. Este comportamiento distorsiona el propósito bíblico del liderazgo en la iglesia, que debe ser edificante y humilde. En lugar de pastorear con el ejemplo de Jesús, estas personas actúan motivadas por el propio interés, la ambición personal y el deseo de imponer su voluntad, contraviniendo la voluntad de Dios y el bienestar espiritual de la iglesia. Este abuso de poder se manifiesta en un autoritarismo que suprime la libertad, desalienta la participación y genera temor, transformando el liderazgo en una tiranía sutil.
Cuando un individuo en la iglesia se apropia de su posición para enseñorearse, típicamente encarna las características negativas de Diótrefes que contrastan fuertemente con el modelo de liderazgo, de servicio, humildad y sacrificio establecido por Jesús y ejemplificado por sus apóstoles. Este tipo de líder, en lugar de ser siervo de todos, se convierte en el centro, buscando la preeminencia y el control total. La conclusión fundamental es inmutable. Jesucristo es la única y soberana cabeza y Señor de la Iglesia. Cualquier intento por parte de un hombre de asumir esa autoridad divina o de ejercer un dominio abusivo sobre la congregación constituye un grave peligro que desvía a la Iglesia de su diseño bíblico y de su misión de glorificar a Cristo.